Bueno, abrimos ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta por la sala? Bueno, te hago una yo, Andrés. ¿Tenés más o menos noción de a cuánta gente o cuántos productores están ayudando con esto? ¿Ahí se escucha? Sí. La pregunta, a ver, población objetivo estamos hablando. Bien. Tenemos distintos niveles de población objetivo. Recién mencioné la dimensión gobiernos locales. De los 427 hemos avanzado en diálogo con casi todos, pero así en profundidad con 150, 170 y además es a voluntad, digamos, en el sentido de que cuanto más voluntad hay en el diálogo, mayor capacidad de poder ayudarlos. Después, a nivel de política de clústeres, hay un grupo de empresas, cada uno tiene definida su población objetivo. Por ejemplo, no sé, menciono el clúster automotriz y autopartes, debe tener cerca de 30 o 40 empresas sobre un universo posible de 150, 200. Pero estar en un clúster es una decisión de la empresa, es decir, una decisión privada, no pública. Exactamente, los clústeres de hecho son, el sector público acompaña, pero es una decisión privada de las empresas de sumarse, de hecho aportan un fee mensual y demás. Y después en las distintas otras políticas o programas, como por ejemplo la provincia tiene un programa de promoción industrial y ahí está definido la población objetivo a la cual accede cada uno de los programas, el de buenas prácticas agropecuarias en agro. En todo lo que te puedo decir para no responderte con un número, es que hay una fuerte decisión, o sea, primero que lo que ayuda en Córdoba es, hay un sistema que se llama, que es CIDI, que propicia la interacción más ágil con el ciudadano, sea empresa, persona física o jurídica, y eso ayuda a cortar las distancias, lo vemos en la adopción de trámite. Y para todos aquellos que no adoptan o no se ven beneficiados o alcanzados, vamos con una segunda política que es la de identificación. Mira, creemos que vos podés ser objetivo de esta política, o no te llegó la información, estás interesado, hay como una segunda y tercera instancia que cada una de esas de las áreas lo trabaja. Y en esa definición ahí nos ayudan muchísimo los datos. En eso estamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, en realidad. Una consulta sobre el tema de los proyectos de inversión en particular, porque lo que he notado en los organismos públicos, la mayoría de las veces se confunde la compra de bienes de uso con el armado de un proyecto de inversión. O sea, vamos a comprar computadoras, hay un proyecto de inversión. Compramos sistemas, hay un proyecto de inversión. Tiene que ver un poco con esto de los, no, más allá de que requiere o no dictamen, por los montos me imagino que no, pero me parece que estamos confundiendo en el sistema de inversión pública el equipamiento para un ministerio o un organismo. La compra de bienes de uso es un proyecto de inversión. Me parece que ahí pierde sentido lo que estabas hablando, ¿no? De pensar una política a partir del proyecto de inversión. Si esto está analizado, no sé si es una pregunta o más un comentario, pero un poco tu opinión sobre este tema. Perfecto. Bueno, viene bien la pregunta. Como comenté, hay mucho para hablar respecto de inversión pública, como de todos los temas que se ven en un seminario, uno podría hacer seminarios específicos. El sistema de inversión pública en Argentina tiene está conceptualizada la inversión pública como todo lo que, con la perspectiva tradicional, ¿no? Todo lo que no se consume en su primer uso, ya sea una infraestructura o un bien de uso, un bien de capital. Entonces, en ese sentido, está dentro del universo de la inversión pública la compra de equipamiento de oficina porque no se consume en el primer uso y trasciende el ejercicio presupuestario. Ahora bien, naturalmente que lo que yo mencioné tenía que ver con la infraestructura pública, con la dimensión de obras principalmente, también puede ser bienes de capital, pero bienes de capital de mayor porte, puede ser de mayor envergadura financiera, no sé, si hay una política pública de incrementar la custodia por el tema pesquero en Atlántico Sur, bueno, naturalmente tenés que comprar barcos, aviones que tienen un costo altísimo, pero tenía que ver el enfoque y la cuestión, el desarrollo
social y el desarrollo productivo, el desarrollo económico, está asociado a ese tipo de infraestructuras. Entonces, en mi presentación no hacía alusión a ese tipo de gasto de capital. Ahora bien, en términos estrictos, desde la perspectiva, si se quiere, más de carácter procedimental, ¿no? ¿Por qué se incorpora? Bueno, porque la ley lo contempla. Entonces, el Banco de Proyectos, en el caso de Nación, el BAPIN, hace un tratamiento diferente en términos de los requerimientos de información y el análisis que se hace sobre ese tipo de proyectos de inversión. O sea, cuando un organismo lo carga, lo tiene que cargar, no hay alternativa en términos, si se quiere, procedimental. Hay una compra, un organismo, bueno, se constituye en ese caso un proyecto de inversión, es un BAPIN. BAPIN se llama porque tiene un código BAPIN, ¿no? Entonces, en rigor, es un BAPIN, la compra de equipamiento de oficina de un ministerio, como también es un BAPIN, un puente o una ruta, ¿no? Ahora bien, el tratamiento es distinto, la información que se exige en el banco es distinta, entonces hay como universos diferentes en ese espacio, definitivamente, pero no se le da el mismo tratamiento. No sé si te queda, ok. Bien. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Excelente las dos exposiciones. Una pregunta para Andrés. Muy clara tu posición y además entusiasma, porque estamos en Córdoba y vemos un nivel de desarrollo, de datos, de organización. Y entonces vienen dos preguntas en una. Una, te la resumo en una palabra, evolución, y la otra, articulación. Respecto a la evolución, ¿qué datos tenés, si puedes ampliarnos un poco, desde que empezaron todo este desafío y cómo lo vienen trabajando, desde, calculo yo, más de 10 años? ¿Cuál fue la evolución? O sea, ¿de dónde partieron? ¿Qué es lo que ya vienen ganando? Que pueden decir, mira, todo lo que hicimos nos ha servido para esto. ¿Y cuáles son las expectativas respecto a eso, la evolución hacia adelante? ¿Qué tienen en mente? ¿Cómo pueden desarrollar? ¿Cómo puede aportar esto en términos, con la unidad de medida que vos prefieras? La que te sea más cómoda, la que tengas a la vista, de Producto Bruto, sectores, datos, personal, empleo, la que te quede más cómodo. Y respecto a la articulación, ¿en qué medida les ha servido a ustedes para mejorar la articulación con los municipios en particular y a nivel nacional? Con los municipios me imagino que incluso en términos de cómo poder asignar mejor la coparticipación, más allá de las cuestiones legales formales, sino cómo poder hacer una mejor asignación de recursos, ayudar a los municipios a asignar programas provinciales que contribuyan y demás. Entonces, en esas dos palabras, a ver cómo puedes ampliar esos dos temas, si podés. Bueno, no mencionamos la palabra evaluación de impacto, que creo que la primera apunta a eso, incluso que es algo que debería estar requerido en todas las políticas, someter por lo menos los programas más importantes a evaluación de impactos. Después medir y evaluar no es tan sencillo, estamos avanzando en eso incluso ahora. En diciembre tenemos una capacitación sobre lo que sería política basada en evidencia, en cómo diseñar una evaluación de impacto y preparar a los distintos equipos en las distintas áreas. Si tengo que responder, a ver, en los últimos 12 años Argentina tiene un estancamiento, es decir, no se generan empleos formales por lo menos en este periodo. El PIB, si uno lo mira, es una caída del PIB per cápita. En ese sentido, Córdoba pudo lograr desde 2004, más o menos que tenemos, comparando año base, creció un poco más que el promedio nacional, ¿sí? Es una medida. A ver, ¿cuánto de todo eso se debe a esto? Bueno, si entrar en ese detalle de los números no es algo tan sencillo, pero claramente acá hay un ecosistema que ayuda, principalmente lo que es voy a la segunda parte, que es la coordinación público-privada. Esto de estar muy cerca. A veces a lo mejor no tener los instrumentos para ayudarlo, o los instrumentos que tenés no tienen la potencia. Es decir, estás inmerso en un entorno de alta inflación y lo que puede hacer una provincia, la verdad que es muy reducido, ¿se entiende? O sea, la verdad que si no se soluciona a nivel nacional, las provincias en ese sentido tienen menos potencia para resolver ese tipo de problemas. Pero hacia adelante creemos que obviamente este es el camino. Además, como mencioné, no es tan costoso, o sea, requiere mucha coordinación interna y requiere utilizar lo que ya se tiene, que es muchas veces la información, ¿no? Y ponerla a disposición de los que toman decisiones y también del sector privado. Es decir, por ejemplo, hay mucha información pública que sirve para
ayudarle al sector privado a que identifique los mejores lugares para que desarrolle un proyecto privado. ¿Quién va a invertir? El sector privado. Pero con la información uno lo puede ayudar. Y si tenemos un montón de este tipo de cosas que reúnen estas características, independientemente cuál sea el impacto, ¿hay que hacerlo o no hacerlo? Y la decisión es hacerlo, es utilizarlo. Y seguramente, es decir, no está contraindicado, al contrario, te va a llevar a buen puerto, vas a obtener buenos resultados. Y la medición va a ser ex post. ¿Sí? Creo que en ese sentido si hay que ver una variable es la creación de empleo, como mencioné, ¿no? La creación de empleo privado. Y después, respecto de los municipios, bueno, no todo es coparticipación. Es decir, mucho de lo que mencioné tiene que ver con el desarrollo económico de la comunidad, que muchas veces lo hablamos con los intendentes o los jefes comunales, que lo hacen en la práctica. Ellos le llaman gestiones. Tienen una empresa, se le cortó el gas, vienen, generan un vínculo con el gobierno provincial o dicen, che, ¿quién me puede ayudar? Todo ese tipo de gestiones, está trabado el parque industrial, el expediente, el trámite, todo ese tipo de gestiones tienen que ver con el desarrollo económico. Y en eso lo podemos ayudar mucho a los municipios para conectar con esto. El mayor defecto que vemos es no aprovechar un programa que está vigente. Y eso es información, es diálogo, es interactuar con el intendente o con la población objetivo que está en esa localidad. Es decir, no aprovechar un programa vigente lo vemos a cada rato y eso realmente es algo donde el sector público puede trabajar y mucho. No sé si respondí. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Ahí vamos. Gracias, las exposiciones fueron excelentes. Te quería preguntar a vos en este desarrollo provincial, muy claramente dijiste que el financiamiento era el último eslabón. Efectivamente, es el último eslabón. Pero ¿cómo han resuelto el problema del financiamiento? Porque el financiamiento es imprescindible para cualquier inversión de mediano y largo plazo. ¿Cómo lo han resuelto en estas etapas? Bueno, sí, es una buena pregunta. No soy yo por ahí el más capacitado para responderla, pero en este sentido creo que hay una tradición y hay una institucionalización en la provincia que es muy difícil encontrarlo muchas veces en otros lugares y además organismos lo destacan, que es tener preparados los proyectos. La miro, Mónica, pero cualquier cosa decime si no es así, pero es tener preparados los proyectos desde este punto de vista con su retorno, con esa evaluación técnica que después vienen otros elementos que por más que describa todo lo técnico y decís este es el proyecto 1, el 2 y el 3, pero después la cuestión institucional, una decisión estratégica puede decir que el 3 pasa a ser 1, ¿sí? Y que los otros 2 no se hacen. Yo creo que ese es un gran activo y después estar permanentemente en contacto y buscando opciones de financiamiento que no está resuelto en un solo lugar, hay que hacer distintos tipos de búsquedas, algunas con instrumentos, otros con préstamos con organismos multilaterales, pero creo que ese es el camino y bueno, Córdoba lo viene demostrando. Me parece que es eso, tener proyectos preparados, porque hay todo un trabajo previo de muchísimas áreas para que eso suceda. Y cuando aparece el fondeo, que muchas veces no es cuando uno lo desea, pero cuando aparezca, no perderte la oportunidad por no tener los proyectos armados. En ese sentido creo que Córdoba tiene una gran ventaja, lo viene aprovechando y al revés, el tener proyectos te permite ir a entablar otro tipo de discusiones para encontrar financiamiento, porque cuando ven ese tipo de profesionalismo, institucionalidad y preparación, creo que ayuda a conseguir fondeo. Obviamente, cuando uno habla de desarrollo económico, sin financiamiento eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que su retorno es a mediano o largo plazo, 25, 30 años, y por ahí el sector privado en ese tramo, con esa longitud, no aparece. Entonces ahí necesitas otro tipo de fondeo, ¿no? Y esos son los proyectos que te cambian la ecuación, que permiten que vos te desarrolles la construcción de una ruta. Entonces, creo que ahí la aparición de los proyectos y el diálogo permanente con los que
que están prestando o están en esos equipos técnicos, eso ayuda a que suceda. No sé si fui claro. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien breve la pregunta y relacionada con la que acaba de hacer recién Emilio sobre la financiación. Quería saber si ustedes han impulsado o han visto, han presenciado alguna experiencia de finanzas descentralizadas, digamos, lo que hoy se conoce como DeFi, digamos, en el mercado, y apunto en especial a la tokenización de activos, ¿no? A la representación digital de algún producto, agropecuario es bastante común en este momento. Si ustedes han impulsado algo para, en este sentido, como para poder salvar todos los problemas de acceso al crédito, porque digamos, es evidente que los dineros sobran en el mundo, lo que faltan son buenos proyectos y condiciones de los tomadores para poder acceder, digamos, a las vías tradicionales. Entonces, en estas vías nuevas, más modernas, descentralizadas, puede ser que empresas que no califican porque no tienen la antigüedad suficiente, no tienen todavía los balances con los fundamentals como para atravesar una evaluación tradicional de riesgo crediticio. Bueno, esa es la pregunta. ¿Han avanzado algo en tokenización de, por ejemplo, producción de maní? A ver, no conozco en detalle todos los desarrollos. Sí puedo plantear que en el caso de bonos de carbono, el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas avanzó en el tema de tokenización de lo que serían las emisiones, los gases de efecto invernadero y demás. De hecho, creo que ahora la semana pasada COP29 definió nuevas reglas para el mercado mundial, bueno, que era algo que estaba restringiendo, que no hay un mercado mundial o con reglas claras, por lo menos para lo que es bonos de carbono. Después, a nivel del sector privado, puedo plantear que si hay algo de frontera que va a suceder en alguna jurisdicción, un gobierno, en Córdoba está dispuesto a eso, o sea, a hackear o a innovar todo el tiempo, y es un desafío que el gobernador Martín Yayora imprime a toda la gestión. Bancor está trabajando en algo con el sector privado, y después hay distintas áreas que están trabajando en este sentido con energías renovables. No sé puntualmente el caso de Maní que mencionás. Sí, lo que vemos es que hay muchos cambios a nivel internacional, hay muchos cambios en reglas de juego a nivel nacional, que nosotros creemos que muchas veces podemos ayudar al sector público a poder procesar todo eso. Las reglas de hoy son las mismas del año pasado y no. Las oportunidades son las mismas y no. Entonces, ¿cómo ayudamos a que al sector privado a hacer ese catch-up, digamos, de todas estas cosas, estas oportunidades y no perdernos estas oportunidades? En eso sí estamos trabajando todo el tiempo. Y de nuevo, ayuda, esto que vos estás planteando, en los diálogos con el sector privado. Te dice, che, mira, estamos viendo que esto en Maní, no sé, en sudeste asiático se está trabajando en esto. ¿Cómo podemos hacer para implementarlo acá? Y después hay cuestiones ya en cuanto al financiamiento, estas barreras, digo, macro, ¿sí? El costo, digamos, Córdoba es una provincia que está en un entorno nacional, entonces hay cosas sobre las que podés trabajar y otras que no tenés al alcance. Pero todo lo que sea innovación, sí, digo, hay una definición de, por lo menos, lo vamos a estudiar. Y eso está sucediendo en paralelo. También esto de poder identificar oportunidades. Bien, bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que no. Cerramos. Le damos un aplauso a los expositores. Muchas gracias.